Orígenes de la civilización adámica. Libro 2, capítulo 11. En la caverna de Gaudes. 3 días después emprendían los misioneros de nuevo la marcha en dirección al oeste, o sea, hacia la costa del Mar Grande, donde les esperaba Selimán con sus 4 compañeros, que eran los habitantes que por entonces tenía la que fue caverna de Gaudes, refugio de Sofía y Milcha, de Adamu y Evana, y cuna donde durmió Abel su primer sueño de prisionero en el plano terrestre. Al llegar se encontraron con un velero enviado por el santuario de Negadá, a bordo del cual venían varios codvas a reforzar el refugio del país de Tea, cuyos enfermos, ancianos y huérfanos aumentaban de día en día. Encontraron asimismo un largo mensaje de Boindra que había traído días antes la caravana de mercaderes que hacía los viajes muy frecuentes desde el Maraati a las costas del Mediterráneo, desde cuyos puertos eran conducidas las mercancías a diversos puntos del continente occidental. En dicho mensaje, el Codva Rey les participaba que el bien amado viejecito Senio, el fiel compañero de la infancia de Abel, había hecho su nueva entrada a la vida física, llenándoles de alegría a todos los habitantes de La Paz, pues unas horas después del nacimiento se había desprendido su espíritu con gran lucidez para decir a los codvas reunidos en la mansión de la sombra: hermanos míos, estoy a vuestra disposición para continuar los trabajos que dejé empezados. Sus padres eran felices con el nuevo don de Dios que habían recibido, pero Evana, la dulce enamorada de Abel, había dicho con delicada gracia al besar por primera vez a su hijito: te amo más que por ser mi hijo, por lo mucho que amaste a Abel. Eres bello a la verdad, mas aquel es el sol que te da sus reflejos. Y el familiar y afectuoso mensaje de Boindra finalizaba pidiendo a los misioneros que regresaran por mar a los fines de visitar los pueblos de la costa que lo habían pedido, incluyendo Negadá, que a tal fin enviaba la embarcación. En el gran santuario madre de todos los que había en el continente, aún no conocían la persona de Abel, sino por los medios suprafísicos que los codvas habían alcanzado con la abnegación y la pureza de vidas consagradas en absoluto al desarrollo de las más elevadas facultades del ser. La llegada de los codvas a la caverna de Gaudes fue una serie de intensas emociones. Hijo de Shiva, hijo único del gran amor de mi vida, exclamaba Selimán en una explosión de amor largo tiempo contenida. Se sabía viviendo una nueva vida en el mismo cuerpo físico, pero con su alma transformada por el sacrificio. Y un estrecho abrazo confundían al padre y al hijo, al tío y al sobrino, a Iber y al hermoso caballero aquel de las torrecillas blancas entre las serenas aguas del lago. Grandiosos poemas de amor de las almas, incomprensibles para la gran mayoría de los seres de humanidades nuevas,
de escasa evolución y cargadas con la irrisoria preocupación de que una efímera vida física encierra toda la carrera evolutiva del espíritu eterno e inmortal. La luz radiante que emanaba la ley de los Kodvas iluminaba de lleno aquellas dos almas que se perdían al unirse de nuevo en los infinitos horizontes de la grandeza del Altísimo, donde una perdurable alianza desde largos siglos les había marcado rumbos felices o desventurados, de oprobio o de gloria, de éxito o de fracaso, y que el interminable correr del futuro debía encontrarles muchas veces unidos en seguimiento del hombre luz. Y es por eso que encontramos de nuevo a Selimán como señor de Madura, con el nombre de Ugrasena, desposeído por uno de sus propios hijos y reintegrado a su pueblo por su nieto Kiesena Krishna, otra faceta luminosa del Verbo de Dios encarnado en la India meridional. Y Devodrana, el siervo fiel que ocultó en su cabaña al anciano monarca, despojado y malherido, y le alimentó durante varios años con su trabajo de tejedor, es otro aspecto, otro momento en la eterna sucesión de vidas de Iber, el jovencito Kodva que bajo la techumbre de piedra de la caverna de Gaudes se encontraba después de mucho tiempo con aquel espíritu compañero de la eternidad. Y cuando este mismo Iber, en los días de Jesús de Nazaret, estuvo personificado en el apóstol Pedro, el alma de Selimán, su padre, se le acercó de nuevo en Juan Marcos, su más asiduo discípulo, el que juntamente con su madre, la honesta viuda María, atendieron a la manutención del apóstol durante las duras pruebas que sufrió como misionero del Cristo. Oh, las alianzas eternas de las almas, mucho más profundas y sagradas que los vínculos de la carne y de la sangre, cuando estos no son una reproducción de aquellas. La caverna de Gaudes estaba igual que años atrás cuando fuera habitada por Sofía y Milcha, por Adamu y Evana. Los Kodvas nada habían querido cambiar y solo habían puesto en la alcoba un lienzo pintado, copia de aquel trabajo que hiciera Evana para obsequiar a la reina Ada y que representaba el nacimiento de Abel, y un círculo de rústicos asientos de madera y juncos en que ellos reposaban en las horas de concentración espiritual. La gran mesa en que Gaudes había grabado aquella inscripción en lengua otlanesa se hallaba en el mismo sitio, lo mismo que la piedra del hogar donde la inolvidable Madina golpeaba con su pata calzada para hacer saltar las luminosas chispas que encendieran el fuego. Se le había cambiado únicamente de destino y aquella caverna era para los Kodvas recinto de oración donde sus almas se elevaban a las alturas en busca del infinito para beber en él la paz, la serenidad y el amor.
Todos tenían gran empeño en hacer observaciones de orden psíquico para Iber, que siendo la reencarnación de Milcha, la heroica esclava de la princesa Sofía, algo debía levantarse como una luz en su espíritu ante aquel escenario que le fuera tan conocido y familiar. Y juntos todos con él entraron a la caverna para la acción de gracias habitual después de un largo viaje. Apenas aquietados todos, cada cual en su sitio, se vio a Iber caer en hipnosis profunda, recostado sobre el hombro de Aldis, que estaba a su lado. Su espíritu se desprendió de la materia y, envuelto en el cuerpo astral de la esclava, se deslizó suavemente hacia la alcoba, donde se arrodilló, reposando su cabeza en el borde del gran lecho donde descansó y murió Sofía, donde Ivana, pequeñita y huérfana, dormía después con su grulla. Y un suave sollozar sin ruido sacudió aquel cuerpo transparente como tejido de gasas de color lila claro con reflejos verdosos. Otra blanca silueta se dibujó como sentada sobre el lecho, y sus manos, apenas perceptibles por la sutilidad de la materialización, acariciaron la inclinada cabeza de Milcha, estremecida por los sollozos. Y de los párpados cerrados de Iber, profundamente dormido, corrían 2 hilos de lágrimas silenciosas y mojaban las manos de Aldis, inmóvil, que le daba apoyo con su cuerpo para evitarle una caída. Y la fuerza formidable de todos aquellos pensamientos habituados a extraer de lo infinito los tesoros eternos que guarda, reconstruyó dulces escenas del ayer, y la luz increada que todo lo sabe y que todo lo ve, vertió para ellos las compensaciones generosas que brinda a todos aquellos que, con su esfuerzo, han hecho de su cuerpo mental un terso lago sereno donde se refleja la incomparable belleza de los cielos. Y junto al cuerpo astral de Sofía y Milcha, de Adamo y Ivana pequeñitos, surgió la adusta y venerable silueta transparente de Gaudes, y los más clarividentes le vieron unido por el lazo fluídico vital con el cuerpecito de aquel niño que Abel recogiera en una pobre choza de ramas en las afueras de Babel, donde acababa de expirar la infeliz madre extenuada por la fiebre. El Kodva Ibrim había quedado sentado justamente en el sitio en que antes estaba el lecho de paja de los renos, y sea que él y otros pensaban en el noble animal que fuera instrumento de la ley eterna para sustentar a sus criaturas, o sea, porque captada ya la onda luminosa en que se habían plasmados aquellos sucesos, continuara derramándose en aquel ambiente de serena lucidez, el Kodva Ibrim se estremeció ligeramente al sentir un suave rozamiento en sus manos apoyadas sobre las rodillas. La cabeza de Madina, de un pálido color trigueño, le lamía las manos, y su astral, muy borroso y casi diluido en la penumbra, se esfumó hacia la alcoba, donde desapareció. Artaño y Surí,
que habían quedado junto a Abel no distinguieron ya su cuerpo físico, al que había cubierto una especie de niebla luminosa que irradiaba suave claridad rosada a su alrededor. Una intensísima onda de amor se extendió por el ambiente, haciendo brotar el llanto en todos los ojos, y un nombre dulce y suave, como la onda misma que les embargaba, surgió al mismo tiempo de todos los labios. Odina. El Mesías de Venus, como un beso del amor eterno, había bajado sobre la faz estática de Abel, su alma gemela, aprisionada en la materia en un nuevo apostolado de redención humana. El majestuoso desfile de cuadros radiantes extraídos de la luz eterna por el formidable pensamiento unido de los Kodvas se esfumó entre el murmullo de las voces reverentes que pronunciaron aquel nombre, todo armonía y dulcedumbre, del cual pareció una prolongación la melodía de acción de gracias que cantaron a coro los hijos de Numú, sumidos aún bajo la esplendorosa claridad de lo infinito que se había vaciado sobre ellos. La ciencia del bien y del mal. La celebérrima serpiente, a la cual tan importante papel hace desempeñar la Biblia cerca de Adamo y Evana, no fue nunca más que una espantosa combinación de mentes perturbadas por el abuso de las fuerzas mentales desarrolladas en el bajo ambiente del sensualismo y mediante prácticas delictuosas y repugnantes. De tal origen no podía surgir sino el burdo y vergonzoso engaño en que respecto a la creación del hombre estuvo hasta hoy la humanidad. La desastrosa escuela del Cerro Maldito tenía como divinidad un espantoso monstruo creado por ellos mismos mediante la violación de las leyes de la naturaleza, arte en la cual eran consumados maestros. En una bestia marina, semejante a la foca de la fauna actual, habían logrado producir un engendro verdaderamente horripilante, con varias cabezas y un cuerpo alargado, blando y carnoso, que se asemejaba mucho a una inmensa serpiente de color parduzco. Cargado de fluidos maléficos hasta el más alto grado, aquel monstruo era, lógicamente, una pila eléctrica que vibraba al más ligero pensamiento de quienes ejercían formidable acción sobre él. Esta maligna institución contaba también largos siglos de existencia. De origen lemur, habían extendido sus corrientes de perversión y de maldad por distintos continentes, cuando aquel desapareció bajo las aguas. El hermoso país circundado de grandiosas montañas, denominado Pascual-Lik, que fue el último en desaparecer, bajo las olas del Pacífico, las vio huir de sus inmensas cavernas transformadas en templos de roca viva, en misteriosas pirámides cargadas de tinieblas y de espectros, como inmensas fortalezas fluídicas de donde fluían, como de envenenado manantial, corrientes perturbadoras de las leyes de armonía, de paz y de tranquilidad de los pueblos.
En el sudoeste de Atlántida había después instalado sus cuarteles y luego en el Asia Oriental, como los tentáculos de un inmenso pulpo que solo vive de los gritos de angustia de víctimas estrujadas entre sus garras. Las apariciones que de tiempo en tiempo hacía sobre la tierra el espíritu de luz, guía de esta humanidad, atrayendo al plano astral terrestre una inmensa pléyade de inteligencias superiores, iluminaban gran parte de aquellas malignas corrientes que, vencidas y deshechas en sus focos principales de vida y de acción, pasaban por desencarnaciones violentas y súbitas a otros mundos inferiores, hasta que, enrarecido nuevamente el ambiente terrestre, podían tomar nueva materia en la vida física. Este mismo fenómeno había ocurrido a la llegada del Verbo de Dios en la personalidad de Abel, cuya existencia terrestre no era desconocida para las perversas entidades que se llamaban dueños del bien y del mal. En el agotamiento mismo de sus grandes fuerzas mentales, en las muertes súbitas, en las crisis de furor, de vértigo, de dolor y de locura, de que se veían acometidos sus principales sujetos, ellos conocían que el amor y la verdad estaban cerca, que el hombre de la luz habitaba la tierra y era causa de un próximo y desastroso fin, y con la rabia feroz de la impotencia se desataban en toda suerte de venganzas, buscando entorpecer la acción benéfica, toda luz y todo amor que emanaban las inteligencias invisibles o encarnadas que secundaban al gran misionero de la... Estos formidables campeones de las fuerzas tenebrosas de los mundos más inferiores no estaban todos relegados en sus templos cavernas, sino que los había en los palacios de los magnates como consejeros, como augures, como sacerdotes, y ya sabemos cómo habían sido desalojados, al igual que la samurense, en todo el territorio de la alianza del Éufrates y el Nilo. El incendio de las ciudades del valle de Shirin había sido una de sus postreras derrotas. La invasión de las aguas, cuando la nave palacio de Noé Pastro se paseaba por los mares en busca de tierras para conquistar, había sido para ellos otra campaña de desastre y de aniquilamiento. De esta escuela del mal y del error surgieron gran parte de las fábulas grotescas con que se desfiguró la llegada del hombre luz al plano terrestre en la época que nos ocupa. Sabemos bien que la eterna ley es inmutable y que jamás se corrige a sí misma porque es infinitamente perfecta en todas sus manifestaciones, y que lo que es infinitamente perfecto e inmutable no puede ser variado, ni transformado, ni corregido. La ley eterna que rige y gobierna sus más grandes como sus más pequeñas creaciones en el vasto e inconmensurable universo produce absolutamente
todos los acontecimientos por medios naturales, lógicos, fáciles de comprender a las inteligencias llegadas a la evolución necesaria para ello. Ni prodigios, ni misterios, ni milagros entraron jamás en la serenidad majestuosa de sus obras. Nada más que la eterna energía creando, modelando, transformando lentamente en sucesiva escala de progreso y perfección sus propias creaciones mediante leyes que fueron siempre y que eternamente serán. Pero una de las tendencias principales de los espíritus del mal que han desarrollado poderes psíquicos para su daño y el de los demás que caen bajo su acción es la de procurar alterar las leyes naturales, obrar en contra de ellas por todos los medios a su alcance, como si, en loco y descabellado alarde de fuerza, quisieran engañarse a sí mismos de que son en realidad dueños del bien y del mal. Éxitos parciales, aparentes y momentáneos, les afirman a veces en su espantosa demencia, si bien su historia de todos los siglos, desde épocas remotísimas, nos prueba que al final de cuentas ellos han labrado su propia ruina, pues que al usar para el mal las fuerzas vivas, latentes en el universo y dóciles al pensamiento de seres inteligentes, ellas mismas les destruyen y les aniquilan cuando no hay otros seres que por ley pueden quedar bajo su acción. El mal atrae al mal y asimismo se aniquila. Siendo estos malignos seres inferiores, incapaces de nada grande, bello y puro, sus pensamientos solo pueden crear monstruosidades y de monstruos y horripilantes creaciones se rodearon en todos los tiempos. Sus esculturas, sus ídolos, sus rituales y sus cultos son una serie interminable de cosas espantosas y terribles. Quisieron comprender y narrar a su paladar la aparición del hombre sobre la tierra y forjaron la leyenda de un dios formando un cuerpo humano de barro, inyectándole vida mediante un soplo en la faz, luego le duerme y de una costilla que le extrae forma un cuerpo de mujer por no sé qué procedimiento que la razón no llega a comprender. Monstruo es el hombre y monstruo es la mujer. Otro monstruo después, la serpiente habladora que engaña a Eva y le ofrece hacerles dueños del bien y del mal, completa el horrible cuadro de monstruosidades con que las perversas inteligencias de las tinieblas han engañado y aturdido a la humanidad durante largos siglos. ¿Qué pensamiento más sacrílego ante la infinita majestad de la eterna energía creadora a quien llamamos Dios que ponerlo en la baja condición de un mal escultor cualquiera que forma de barro una efigie para dar comienzo a la creación de la humanidad de un planeta? La serpiente fue en todos los tiempos figura y símbolo del mal en su más repugnante significación, y todas las escuelas de magia negra que han existido desde que la Tierra fue habitada por la especie humana tuvieron la tendencia de producir monstruos
engendros en serpientes y animales cuya especie se les parece por la conformación de ciertos órganos interiores del cuerpo. A estos monstruos les atribuían poderes extraterrestres y por medio de fuertes corrientes de pensamiento y acumulación fluídica los obligaban a hacer ciertos movimientos acompañados de gritos, de silbidos, de estertores que ante los atónicos y aterrados ojos de los espectadores, los augures o magos interpretaban como palabras u órdenes emitidas por aquella monstruosa divinidad dueña del bien y del mal. Y cuando 2 siglos después de desaparecido de la tierra Abel, una tribu nómada, adoradores de la diosa Vanadis, se refugió en la caverna del Cerro Maldito, en su peregrinación hacia el sur en busca de tierras fértiles de cultivo, encontraron en aquella caverna láminas de piedras con largas inscripciones en las cuales aparecía el extraño relato de la creación del primer hombre y de la primera mujer en la forma en que la inconsciente humanidad lo ha aceptado sin razonar hasta nuestros días. Felizmente hoy, todos los sectores fanáticos que han abdicado del derecho divino de razonar y de pensar son los únicos que no se aperciben de haber sido víctimas de tan burdo engaño, ofensivo para la dignidad del espíritu y sacrílego y blasfemo ante la infinita grandeza de la causa suprema, origen y fin de todo lo que palpita y vive en medio de la belleza, de la armonía y del amor. El príncipe de Tea. Antes del nacimiento de Abel, murió el viejo caudillo de esta comarca hermosa y pintoresca, encerrada entre todo lo que puede dar belleza y esplendor a una porción de tierra. Por el oriente la cercaba el Éufrates y sus afluentes, al sur las montañas de Casón, cubiertas de vegetación. Al oeste el mar Grande y al norte las últimas ramificaciones del Antitauro. El río Orontes, que hoy la atraviesa de norte a sur, no existía en aquella época lejana, sino en germen, digámoslo así, pues surgió como un diáfano surtidor varios siglos después de las pequeñas o grandes vertientes que, como la fuente aquella a la cual cantaba Evana solitaria en diferentes conmociones de la tierra, la montaña abrió como labios profundas grietas por las cuales se despeñaron las aguas corriendo por la pradera sombreada de inmensos plátanos y de bosquecillos rumorosos de mirtos y de laureles. El caudillo desaparecido era el marido del cual huyó Elisa, la matriarca de aquel refugio, que fundara Senio en una comarca cercana al río Descensor, actualmente Jordán. El lector recordará este relato en la primera parte de la obra y recordará asimismo que los 2 hijos de Elisa eran a la sazón príncipes, el uno del país de Ebani en Alarobia y el otro en el sur del país de Tea, más o menos donde centenares de siglos después debía levantarse la populosa ciudad de Antioquía,
en que en los tiempos del Imperio Romano llegó a considerarse como la tercera ciudad del mundo por su importante comercio y deslumbradora fastuosidad. Este era el llamado Eliezer, y el menor de los dos. Había heredado el dulce y suave carácter de su madre, a la cual apenas recordaba, como una visión de ternura que le visitaba en sueños, infundiéndole elevados y santos pensamientos. Cuando su madre fue llevada como matriarca del refugio de Gazan, Eliezer recibió como un don de lo alto la noticia que hizo llegar hasta su hermano Nabot, y aunque éste tenía mucho del adusto y duro carácter de su padre, la dulzura de su hermano le vencía siempre y había accedido a visitar en conjunto a la dulce madre que perdieron en la infancia. Y fue entonces cuando ellos entraron en la grande alianza del Éufrates y el Nilo. Eliezer quedaba pues cercano a la caverna de Gaudes, que hasta entonces había pasado completamente desapercibida en las encrucijadas profundas del monte Cason, y que empezaba a ser conocida cuando los Codbas comenzaron a recoger en ella los enfermos infecciosos desamparados de todo auxilio humano. Pero sabiendo Eliezer que allí se había alojado los Codbas, hermanos de su madre, se apresuró a enviarles un mensajero invitándoles a establecerse en Dapes, que era por entonces la ciudad más importante de su dominio y donde él residía habitualmente. Los Codbas bien pronto comprendieron que aquel ser no pertenecía a la turba multa inconsciente y dormida para los grandes ideales que buscaban los espíritus de la luz, y así fue que le pusieron al corriente de los motivos que tenían para preferir como habitación aquella caverna. Entonces Eliezer les envió un centenar de hombres labriegos, artesanos y pastores con parte de sus rebaños para que ellos pudieran atender a su manutención y la de los enfermos. No era él ajeno a la llegada de los Codbas misioneros que por tierra llegaban desde el Éufrates y por el mar desde Negadá en las riberas del Nilo. Estaba unido a una mujer albanesa de la otra orilla del Golfo de Salizán y siguiendo la ley de la alianza, había dado libertad a todos sus esclavos y a las varias esposas secundarias que había tenido. Le señaló alguna posesión a la que había unido la libertad de contraer un nuevo matrimonio a su elección. Mas la noble y generosa conducta de Eliezer avivó en varias de ellas el amor que le habían tenido, y reuniendo en uno solo los bienes materiales que él les donara, edificaron en la más alta y hermosa meseta del monte Cason un santuario, a imitación de los Codbas, al cual se llamó por mucho tiempo Retiro de Berecinas, nombre que se daba por entonces en aquellas comarcas a las esposas de los príncipes. Pero, temeroso Eliezer que aquella casa degenerase por falta de dirección
en un sitio de ocio y de placer, la convirtió en casa de trabajos manuales propios de la mujer y después pidió a su anciana madre viniese a dirigirlo. De acuerdo con el alto consejo de los Codbas de Negadá y del Éufrates, Elisa acudió al llamado de su hijo con 6 Codbas que le fueron enviadas desde Negadá. Pronto las berecinas comenzaron a aumentarse y aquello fue como una colegiata de princesas, entre las cuales había no solo las que fueron esposas secundarias de los caudillos y príncipes de la alianza, sino también las hijas de ellas y las princesas viudas, ancianas o jóvenes que sintieron la atracción de aquella vida de profunda paz, rodeadas del respeto del pueblo y consagrada a obras de verdadero mérito. Los tejidos de púrpura y de lino, recamados de oro y piedras preciosas, aquí tuvieron su origen y tan proverbial llegó a ser la belleza artística de estas obras que en toda esa comarca y hasta la época del esplendor de Tiro y Sidón, muchísimos siglos después, solía decirse en elogio de un tejido rico y artístico: es una obra de berecinas. La fantasía popular tejió más tarde infinidad de leyendas alrededor de estas mujeres, cuya vida pareció tan extraña y fuera de lo humano a las multitudes que comenzaron a figurárselas como hadas, como sibilas, como seres extraterrestres, genios protectores y semidiosas que contraían supuestas alianzas con los múltiples dioses de los antiguos cultos. Casi todos los nombres de las musas, de las gracias y diosas de la antigua mitología tuvieron su origen en los nombres de estas berecinas: Diana, Latona, Pasitea, Astrea, Eunomia, Atalanta, Nemosina, Gracia, Élida, Baucis y otros muchos que forman el interminable catálogo de diosas, musas, ninfas, pobladoras de los cielos mitológicos, fueron llevados a través del Mediterráneo por los navíos de mercaderes que conducían al continente occidental los primorosos tejidos, nacidos como por encanto de los dedos mágicos de las berecinas del monte Casson. Cuando muchos siglos después la barbarie humana invadió estas tranquilas serranías, las berecinas, disfrazadas de pastores, se ocultaron en las cavernas de las montañas, donde pudieron escapar a la codicia de los hicsos invasores. Su santuario fue robado y destruido hasta los cimientos por las llamas y por la piqueta demoledora en busca de los tesoros que soñaban encontrar y que de verdad encontraron en los riquísimos tejidos con que estas maravillosas magas de la aguja llenaban los más lejanos palacios y santuarios. Y en los últimos siglos, antes de la era cristiana, aún existían resabios de aquel hermoso culto basado en la labor manual más delicada y ornamentado con el arte musical más sencillo y puro conocido en aquellos remotos tiempos.
Más tarde fueron hombres los que continuaron habitando las cavernas del monte Casio, que aún los primitivos cristianos que habitaron parajes inmediatos a la populosa Antioquía del tiempo de los Césares han podido contemplar y hasta las han utilizado como refugio en las persecuciones que sufrieron en los primeros siglos del cristianismo. Eliezer, el príncipe del país de Etea, hijo de Elisa, la matriarca de las Berecinas, que tantas veces subiera la meseta donde se alzaba el retiro, ¿no se figuró acaso que en el siglo del Cristo Nazareno, cuando bajo la modesta indumentaria de Judas Tadeo, uno de los 12, recorrería aquellas comarcas que pisaba lo que en lejanos días de esplendor y de gloria fueran los dominios de que era príncipe y señor? Diríase que en su alma había un chispazo de luz que iluminaba para él aquel remoto pasado, a juzgar por la gran dedicación que Judas Tadeo, apóstol de Jesús, consagró a estos parajes que fueron la antigua Etea, donde desplegó su celo en los comienzos de su apostolado cristiano, como antes había derramado la ley de los Códbas, que fue base y coronamiento de la misión redentora de Abel.